Ensayo a compresión de probetas cúbicas y cilíndricas de acuerdo a la NSH 1037-2009. La normativa NSH 1037 establece el método de ensayo a la ruptura a compresión de probetas cilíndricas y cúbicas obtenidas de acuerdo a la NSH 1017 y NSH 1171-1. Para realizar este ensayo debemos considerar los siguientes aparatos. Prensa de ensayo. Las placas superior e inferior deben ser rígidas, lisas, planas y paralelas entre sí para la distribución uniforme de las tensiones en la probeta. La placa superior debe contar con un sistema de rótula que permita alinear la carga aplicada con la cara de la probeta. La dimensión de las aristas o diámetro de las placas o platos deben ser mayor o igual al diámetro o arista de la probeta a ensayar. Se deben calibrar cada vez que se efectúe una reparación o un traslado de la misma, con una frecuencia que no exceda a los 12 meses y según lo establecido en NSH 2598-1. La prensa debe contar con dispositivos de regulación de la velocidad de aplicación de carga, regla graduada en milímetros y con una capacidad de medición mayor a la dimensión a medir. Balanza con capacidad mayor o igual que 25 kilogramos. Antes de comenzar con el ensayo debemos realizar la medición de las probetas. Probetas cúbicas. Colocar la probeta con la cara de llenado frente al operador. Medir las 4 caras laterales y las 4 alturas de la probeta correspondientes al eje horizontal y vertical respectivamente, aproximadamente en el centro de cada cara. Las medidas tomadas serán registradas en milímetros con aproximación a 1 milímetro. Determinar la masa de la probeta en kilogramos. Probetas cilíndricas. Colocar la probeta con la cara de llenado hacia arriba. Medir 2 veces el diámetro, que sean perpendiculares entre sí. Determinar la masa de la probeta en kilogramos. Para realizar el ensayo debemos limpiar la superficie de las placas y de las caras de ensayo de la probeta. Colocar la probeta sobre la placa inferior, alineando su eje central con el centro de la placa. En las probetas cúbicas, la cara de llenado debe quedar perpendicular a la placa inferior de la prensa y en las probetas cilíndricas, colocar una de sus caras refrentadas o rectificadas en contacto con la placa inferior. Aplicar la carga en forma continua y sin choque a una velocidad de 0,25 megapascales por segundo con una tolerancia de más o menos 0,05 megapascales por segundo hasta alcanzar la rotura de la probeta. Se debe registrar la carga máxima en las unidades que indica la prensa. Expresión de resultados. Se debe registrar las medidas de diámetro y altura de la probeta. Calcular el área de la sección de la probeta, milímetros cuadrados. Luego se registra la carga máxima aplicada por la máquina de ensayo, N. El resultado de resistencia a compresión o tensión de rotura será la tensión dividida por el área de la sección, megapascales. También es necesario calcular la densidad de la probeta, milímetros cúbicos, considerando las medidas de sección y altura de la probeta, ya que esta medida entrega información de la compactación y su influencia en su resistencia. Tipos de rotura. Siempre se debe determinar si la rotura de las probetas es correcta o no, para considerar como válido el resultado de resistencia que registre el ensayo. Si la probeta presenta esta forma posterior a la aplicación de la carga máxima en la prensa, se define como rotura correcta. Por el contrario, si se nota este tipo de falla en la probeta, se define como rotura incorrecta y habría que invalidar el resultado de resistencia obtenido.